Buenas tardes y bienvenidos a The Supreme Wisdom. Esta tarde os traigo el primer vídeo de misterio del año y en esta ocasión vamos a hablar de una de las zonas más misteriosas y con más enigmas de toda España, como es el Barranco de Badajoz. Como siempre, vamos a comenzar ubicando este barranco y en esta ocasión estaría localizado en la isla de Tenerife, en Canarias, muy cerca de la localidad de Guimar. Bien, aquí estaríamos ya sobre esta zona del Barranco de Badajoz. Como he comentado, es colindante a la localidad de Guimar, que ya veis que está aquí un poquito más al norte. Y hay que decir que este lugar es realmente misterioso, ya que ha habido diferentes avistamientos, tanto de ovnis como de orbes. También ha habido encuentros con algunos seres y hay diversas historias muy interesantes y también una cueva increíble de la que vamos a hablar, la Cueva del Cañizo. Ya podéis ver que todo este paraje es increíble. Ojalá tuviera la oportunidad algún día de poder visitar toda esta zona. Y en este vídeo vamos a hablar en principio de la Cueva del Cañizo y posteriormente os voy a contar un par de historias muy interesantes de aquí del Barranco de Badajoz de los años 1900. Bien, vamos a pasar ahora a ver la Cueva del Cañizo. Y aquí ya tendríais una fotografía de esta cueva. Sería esta oquedad que podemos ver aquí en la parte superior. Y hay que decir que esta cueva estaba localizada en la zona de los Guanches, que serían los antiguos aborígenes que vivían en la zona. Esta Cueva del Cañizo está a unos 100 metros de altura sobre el cauce del barranco y hay que decir que el acceso es prácticamente imposible. Hay que llevar equipación especial de montaña y solo pues montañeros expertos consiguen alcanzar esta cueva. Se piensa que en la antigüedad esta cueva era utilizada para diversas actividades por estos guanches y hay que decir que esta cueva no ha sido explorada al menos en los últimos 100 años. Hay registros de mediados y finales del 1800 donde se recoge que varias personas estuvieron investigando esta cueva, pero como os digo, en los últimos 100 años no ha habido nadie, ningún espeleólogo que haya podido explorar esta cueva. Algo muy interesante y que se puede observar en esta fotografía es que en la parte superior de la cueva se puede observar que hay 12 varas colocadas en el techo y se piensa que estas varas eran utilizadas por los antiguos guanches. Lo que no se tiene claro es cuál era su finalidad o el motivo por el cual estaban colgadas del techo, pero hay dos variantes. En primer lugar, se piensa que estas varas eran utilizadas por los antiguos guanches para secar los quesos que solían elaborar. Otra de las teorías dice que las varas eran utilizadas por estos aborígenes para algún tipo de rituales. Como os digo, esta cueva es realmente interesante y sería pues muy bueno que alguien pudiera explorarla en la actualidad y encontrar los misterios que alberga, ¿no? Bien, os voy a pasar ahora a enseñar unas cuantas fotos de la zona del Barranco de Badajoz. Hay que decir que toda esta zona está repleta de minas y de hecho una de las historias que vamos a contar ocurrió en una de estas minas y a mí me da la sensación, sin haber estado en el sitio obviamente, que es un sitio muy siniestro. Por estas fotografías que podemos ver ya vemos que toda esta zona está medio abandonada, la maleza ya ha empezado a comerse la piedra y demás. Y
da la sensación de ser una zona muy lúgubre, ¿no? Bien, ahora os voy a contar una de las historias más típicas del Barranco de Badajoz, que sería la historia de la Niña de las Peras. Esta historia se remonta al año 1890 o 1910, más o menos en ese trance de años, y la historia cuenta que una familia mandó a su hija pequeña al Barranco de Badajoz a buscar fruta. La niña desapareció, de hecho, todos los vecinos de los alrededores hicieron varias jornadas para tratar de encontrar a esta niña y tristemente pues no dieron con ella. Lo más raro de este caso es que la niña, varias décadas después, regresó a su casa, pero continuaba siendo una niña. No había cambiado nada de apariencia. La niña contó a sus padres que, según llegó al Barranco de Badajoz, se quedó dormida debajo de un árbol y al poco tiempo le despertó un ser muy alto vestido de blanco. La niña cuenta que este ser no le dio sensación de que fuera un ser malvado o maligno, sino todo lo contrario. Era un ser que desprendía luz y bondad. La niña siguió a este ser hasta la entrada de una cueva y tras descender unos peldaños en el interior de esta cueva, llegaron a una especie de jardín donde había más seres como este ser que se había encontrado en el árbol, y estuvo con ellos un tiempo hasta que decidió regresar a casa. Según el testimonio de la niña, en su opinión, no habían pasado más de unas horas desde que se fue de su casa, pero la realidad era que habían pasado varias décadas. Esta sería la primera de las historias, como digo, la historia de la Niña de las Peras. Una historia realmente interesante y fascinante, por supuesto. La siguiente historia que os voy a contar, también ocurrida en el Barranco de Badajoz, también está relacionada con estos seres blancos, muy interesante, y esta historia es del año 1912. Se cuenta que había dos trabajadores trabajando en una galería de agua en el Barranco de Badajoz, cuando una de las paredes sobre la que estaban cavando cayó y quedó al descubierto una galería muy grande. En esta galería se encontraban tres seres completamente blancos, exactamente iguales que los del testimonio de la niña, muy curioso. Y estos trabajadores contaron que aquellos seres parecían acercarse a ellos. A partir de aquí, esta historia se divide en dos finales distintos y obviamente vamos a mencionar los dos. El primero de los finales dice que estos trabajadores entraron en shock y salieron corriendo llenos de pánico de aquella mina y fueron directamente a la Guardia Civil a contar lo que les había sucedido. El otro final alternativo cuenta que estos seres blancos les indicaron a los dos trabajadores dónde tenían que cavar para que encontraran agua. Una historia realmente interesante, muy relacionada con la historia de la Niña de las Peras también, con seres muy altos vestidos de blanco. Y ya os digo que aparte de estas dos historias, aparte también de la Cueva del Cañizo, de la que he hablado, hay muchísimos avistamientos ovnis en esta zona, muchísimos también avistamientos de orbes de luz. Y de hecho hay historias también que cuentan que estando en el cauce del barranco, si miras hacia el mar,
en algunas ocasiones se puede divisar una especie de isla de cristal. Vamos a dejar aquí el vídeo de esta tarde, un vídeo realmente interesante sobre Barranco de Badajoz, una zona que yo desconocía, pero al parecer una zona repleta de misterios y enigmas, y como he dicho al principio, una de las zonas más misteriosas de todo el territorio español. Espero que os haya gustado el vídeo. Me gustaría, como siempre, que dejéis vuestra opinión en la caja de comentarios de toda esta zona. Me gustaría saber si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de visitar este barranco. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias y un saludo. Hasta la próxima.